A continuación, Medellín, ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. Jornada de martes para aprender estilos de vida saludables, y hoy les traemos un tema del cual todavía hay que hacer mucha pedagogía. Es más, sentimos y por eso hacemos el programa que en este tema todavía nos falta mucho porque estamos muy perdidos en dos conceptos que son muy importantes, que en su nombre pueden sonar un poco técnicos, pero que realmente son del interés público, del interés de todos. Antes de saludar a la doctora Fanny Isabel, recordarles, en este fin de año, más luz, menos pólvora. Busquemos alternativas, seamos creativos a la hora de celebrar, de darle la bienvenida a diciembre, que será ya este fin de semana. El próximo lunes es 1 de diciembre. Más luz, menos pólvora. Tenemos la estrategia de la canción Prende la Luz, que es bien divertida, bien entretenida. Tenemos este símbolo, este ícono, que es el símbolo del anillo de la luz. Quienes lo portamos decimos no utilizamos pólvora, no queremos arriesgarnos, ni queremos arriesgar a nadie alrededor para que se lesione con pólvora. Y tenemos metas muy importantes para este año. Doctora Fanny Isabel, buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Y qué rico empezar pues esta semana, ya vamos el martes, pero con un propósito muy firme, porque este fin de semana tenemos dos acontecimientos importantes. Felipe ya mencionó el primero, entonces se llega a la alborada, pues que es este próximo domingo, y todos cada vez se unen más personas a nuestra campaña de más luz, menos pólvora, donde la idea es que vamos a evitar los accidentes, vamos a evitar ese número de lesionados tan importante que hubo el año pasado, donde la mayoría fueron niños, donde el impacto ambiental, el impacto económico de nuestra ciudad se afecta tanto, y donde vamos a ser muy responsables y vamos a celebrar con el Festival de las Luces, vamos a celebrar en familia, vamos a celebrar, vamos a pasar rico, pero no vamos a afectar a nuestro medio ambiente ni a nuestros familiares. Usted sí piensa en todo. El anillo hoy le sale con el collar y con la falda. Yo me Mire, le sirvió como accesorio y le quedó bien bonito, se le dio hasta lo más de bien. Tan observador, yo no me había dado cuenta, sí, pero sí, la idea pues es que reforcemos esa campaña como sea. Y el otro evento importantísimo, vacunación este sábado es la jornada nacional, va a ser la última del año. En Medellín vamos muy bien y tenemos que mejorar todas esas coberturas, entonces a ponernos al día entre los niños de 0 a 6 años, que ayer repasamos todo el esquema. Las mamás no se tienen que saber las vacunas, simplemente acercarse a ese punto de vacunación más cercano, madrugarle a eso para que el carnet se ponga al día. Las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, las madres gestantes, todas las que estén embarazaditas, importantísimo, porque en ese aspecto nos falta un poquito de cobertura y hay que proteger al bebé, por ejemplo, de muchas enfermedades que lo pueden afectar, como el tétano. Y también los adultos mayores, que nosotros tenemos una ventaja en Medellín, la influenza. Las dosis que quedan de influenza se pueden aplicar a partir de los 50 años, se van a aplicar en ciertos puntos solamente. Porque ya que solo queda es un remanente. Exactamente. Nos quedan todavía algunas dosis y se van a poner a disposición este fin de semana, el 29, pero en puntos donde la cobertura contra influenza a personas adultas mayores aún está bajita. Exacto, entonces, ¿dónde la van a poner? Lo pueden averiguar en el 444-4448, que esa es la línea amiga que nos sirve también pues para saber cuál es el punto de vacunación más cercano. Aprovecho entonces, Felipe, si me lo permites, responderle a una de nuestras televidentes que nos escribió ayer, que bueno que utilizan pues este medio del correo electrónico, y nos pregunta doña Liliana Arango que ella tiene un hijo de 10 años y que por qué en esa edad entonces ya no hay vacunación. Yo le cuento entonces a doña Liliana que nuestro plan de inmunización ampliado, el PAI,
incluye esas edades estrictamente porque es donde hay más vulnerabilidad de que se presenten estas enfermedades que son prevenibles. Entonces, por eso hasta los 5 años a las niñas tienen más riesgo de que cuando se embaracen, a las mujeres, cuando ya sean adultas, de que tengan, de que se contagien de sarampión, rubeola y que esto le haga daño al bebé. Entonces, por eso esa edad en las mujeres fértiles. Y ya los adultos mayores, por el riesgo, ellos también tienen las defensas más bajitas. Quiere decir que si su niño de 10 años tiene su carnetcito completo hasta los 5 años, usted puede estar tranquila, tiene todas las dosis necesarias y ya puede quedarse pues simplemente cuidándolo pues ya de las otras cosas, sin necesidad de ponerle más refuerzos, afortunadamente. Chévere si le aplica la vacuna contra la influenza, pero obviamente en esa edad no está en el programa ampliado de inmunización, tocaría pagarla particular, es interesante porque lo protege de ese virus. Sí, sí, se puede, y más pues si de pronto tiene algún factor de riesgo, rinitis, asma o algo así, se puede, pero ya no entra pues en la campaña, se acerca a su punto de salud más cercano, averigua cuánto cuesta, normalmente está alrededor de los 30.000 pesos y es una vacuna que se pone una vez al año, pero con grandes beneficios. Miren, hoy viene a acompañarnos Fabián Ibarra. Fabián ha estado ya en varias oportunidades en el programa y es tal vez el hombre que más sabe de estos temas como el que vamos a desarrollar hoy en Medellín. Él es de la Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud. Les decía, vamos a hablar de dos términos que resultan técnicos, movilidad y portabilidad, pero que representan y reflejan realidades que en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia pues son realidades de todos los días. A ver, intento explicarles, aunque Fabián detalladamente nos va a indicar este asunto. Al Sistema General se accede de dos maneras, o se afilia a uno de dos maneras: régimen contributivo, cuando se tiene capacidad de pago, cuando soy empleado y puedo aportar, o régimen subsidiado cuando uno no tiene esa capacidad de pago, cuando tienen que ayudarle para cubrirle la seguridad social en salud, específicamente tema del que hablamos hoy. Pero a veces uno o pierde la capacidad de pago o crece su capacidad de pago, un empleo temporal, un contratico, que hace que uno tenga que pasar del subsidiado al contributivo. Ahora, con estas medidas adoptadas en la estrategia nacional, la idea es que que uno no tenga que cambiar de la EPS. Exacto. A eso se refiere la movilidad, que uno pueda ir allá al contributivo, al subsidiado, sin tener que retirarse de su EPS, porque eso genera traumatismo, suspensión en el servicio, y ese es un poco el tema que les vamos a explicar y que Fabián conoce muy bien. Él ahora muy detalladamente lo va a contar. Entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo se maneja? ¿Cuándo sí me toca retirar? ¿Cuándo no? Esto es por un tiempo determinado. Todos esos detalles los vamos a revisar un ratico. Y la portabilidad se relaciona cuando uno se va. Sí. Está uno afiliado en Medellín. Yo siempre he vivido en Medellín, pero me tocó irme al Bichada, a Leticia, a trabajar a Leticia. Y entonces, ¿quién me cubre allá si mi IPS y mis instituciones prestadoras estaban en Medellín? Pues la idea es que me siga cubriendo mi IPS, que yo no tenga que desafiliarme para buscar otra entidad allá. Así, rápidamente, pero tranquilos, que yo sé que este tema hay que desmenuzarlo mucho para entenderlo bien, y eso es lo que hará Fabián en un ratito. Exactamente, pero yo pienso que esa explicación básica estuvo muy buena y que finalmente son derechos a los que tenemos todos los usuarios del sistema de seguridad en salud de nuestro país y que permiten entonces que se eliminen esas barreras tediosas, todos esos trámites, como lo decía Felipe. Entonces estaba en el régimen subsidiado, conseguí un empleo temporal, voy a trabajar 6 mesecitos y entonces tengo que hacer una cantidad de vueltas para que me afilien al régimen contributivo, o sea, a la EPS. Resulta que ya no hay necesidad de hacer eso gracias a estos dos derechos, al de la movilidad y al de la portabilidad. A ese derecho entonces que tengo, que esa EPS de mi régimen subsidiado que tenía cuando no estaba trabajando, apenas me ingresen al trabajo, siga y continúe brindándome todos esos servicios con la misma calidad, con la misma integralidad, sin que yo tenga que hacer tanto trámite y sin que mis tratamientos, el que es hipertenso, el que tiene una insuficiencia renal, el que está en un tratamiento específico, se vea entonces ahí cortado y se vea afectado, porque mientras se hace ese traspaso se pierden esos beneficios. Para entender muy bien esto hay que detenerse en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué es el régimen contributivo? ¿Qué es el régimen subsidiado? Yo di unas puntaditas, pero en este informe lo van a entender más y ahorita lo desarrollamos con Fabián. Para entender fácilmente el tema de movilidad y portabilidad, es importante tener claro que en Colombia contamos con un sistema general de seguridad social
que reúne las instituciones, normas y procedimientos para obtener el cubrimiento de los servicios de atención en salud. En el sistema de salud existen dos tipos de afiliación, el subsidiado y el contributivo. El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población que no tiene capacidad de pago puede tener acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Una persona puede hacer parte del régimen subsidiado de salud si se encuentra en los niveles 1 o 2 del SISBEN y no está afiliado a una EPS, empresa promotora de salud. Por otro lado, el régimen contributivo es el sistema de seguridad social en salud al que se afilian las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, tienen capacidad de realizar pagos, como en el caso de los trabajadores formales, independientes y las personas pensionadas. Tenga presente que una persona no puede pertenecer a ambos regímenes. Lo invitamos entonces a aclarar las dudas que pueda tener con respecto a los diferentes tipos de afiliación del Sistema General de Seguridad Social y además a que aprenda en qué consiste la movilidad y la portabilidad de acuerdo a su tipo de aseguramiento en salud. Qué buena esa explicación para saber bien entonces qué es el régimen contributivo, qué es el régimen subsidiado, aclarando entonces que las personas que están en el régimen subsidiado están allí de acuerdo a una encuesta que se hace y de acuerdo a ese puntaje entonces se otorga que quedan en nivel 1 o 2 y ese puntaje es el que hace entonces que pertenezcan al SISBEN. De acuerdo a eso, entonces hablábamos de movilidad en el caso de que la persona consiga trabajo, entre al régimen contributivo, pero sin tener que hacer tanto trámite. Y al contrario, la persona que se quedó sin trabajo y está en un tratamiento y tiene derecho a continuar con todos sus servicios de salud, puede pasar al régimen subsidiado sin mayor esfuerzos pues, y sin mayor complicación. En cuanto a la portabilidad, Felipe lo decía muy bien, vivo en Medellín, estoy en tratamiento, de pronto estoy para un cáncer de seno, en una quimioterapia y por alguna razón me tuve que ir a trasladar a Bogotá, a Santander, en fin, ese tratamiento no se puede suspender, o sea, no hay solamente derecho a los servicios de urgencias como muchas veces las personas lo pensaban, eso, sí, te pueden atender pero solo por urgencias. Todos los servicios deben ser cubiertos en ese otro sitio donde se trasladó la persona o incluso el núcleo familiar. Sé que este tema genera muchas inquietudes y les repito, viene Fabián ya está con nosotros y él está en capacidad, porque es el que más sabe de esto, de resolver esas inquietudes. Hay que aprovecharlo, estará hasta las 12 del mediodía. Aprovechemos la presencia de Fabián, esto necesita mucha educación, mucha pedagogía. Por eso es que el Ministerio de Salud y Protección Social se sacó esta cartillita, mire, ahí están los temas, movilidad y portabilidad. Incluso ustedes la consiguen en www.minsalud.gov.co y es el coquito. Es el ABC, venga, yo lo abro para que lo puedan mirar más fácilmente. Es el coquito, el ABC, qué es portabilidad, cuándo se utiliza, qué es emigración permanente, ocasional, como las preguntas básicas más importantes, con el tema de portabilidad y con el tema de la movilidad, que ahora es muy útil y muy importante porque es que fácilmente uno pierde la capacidad de pago. Yo soy aquí contratista en este programa, termino ahora el 20 de diciembre, me quedo sin contrato y de pronto no consigo contrato el próximo año, entonces ¿qué hago? Entonces me quedé sin seguridad social en salud, pierdo los servicios. Bueno, tengo un EPS, entonces que esta EPS me acoja como régimen subsidiado. En fin, eso es lo que vamos a hablar hoy. 441-2100, 018.000, 414099 son las dos líneas. Exactamente, y nuestras redes sociales que son @saludmedellín en Twitter, también la página de Facebook Salud Medellín y el correo electrónico para que lo sigan utilizando para estas preguntas pues tan valiosas, que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Son derechos que tenemos todos los ciudadanos y que por lo tanto debemos conocer para poderlos exigir y hacer uso de ellos. Derechos importantísimos que hacen que nuestro sistema de salud tenga una mejor calidad en su atención. Entonces, ojalá participen, yo sé que las dudas son muchas, pero tenemos el experto acá que nos va a ayudar en este tema. Si yo no estuviera aquí presentando este programa, estaría ya tomando el teléfono para salir de una cantidad de dudas. Pero aprovechemos la presencia de Fabián y de una vez revisemos si está o no comprometido con la campaña Más Luz, Menos Pólvora. De una vez, pidámosle la tarea. Si no, lo hacemos quedar mal aquí en público. Fabián,
Fabián Ibarra, de la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Qué más, Fabián? Bienvenido. ¿Qué ha habido? A ver, yo le veo Muchas el anillo. gracias. Muestre el anillo que usted... Ah, eso sí. Dijo anillo. Eso sí. Se le tiene Ya le iba a que- hacer quedar mal, pero sí está comprometido con la campaña. Fabián, este tema es un tema... Primero muy importante, porque yo decía, esto hace parte de nuestras realidades diarias y era como un vacío que digamos estaba en el sistema. Bueno, ahora está resuelto de alguna manera, pero la gente de esto sabe muy poquito. Sí, las normas realmente no son tan nuevas, llevan ya casi un año el de portabilidad y el de movilidad se implementó a partir del segundo semestre de 2014, pero sí hay mucho desconocimiento. Esa es nuestra pretensión, que estos programas y que la apertura que damos en la Secretaría de Salud para brindar información rinda sus frutos y las personas conozcan sus derechos, los ejerzan y de esa forma logremos que lo que ha propuesto o lo que se propone el legislador y el ministerio sea una realidad en materia de protección de derechos de los afiliados. Como esto, doctora Fanny Isabel y Fabián y amigos, es de insistir, rayar con la tisita el mismo tema, pues vimos el informe ahorita, hablamos de eso, pero otra vez, Fabián, ¿qué es movilidad? ¿Qué es portabilidad? Muy bien, para que lo expliquemos simple, portabilidad es portar el aseguramiento en todo el territorio nacional. Eso antes estaba circunscrito únicamente a la atención de urgencias. Nosotros antes teníamos claro que en una eventualidad de una atención de urgencias podíamos ser atendidos en cualquier IPS del país y obviamente esa IPS, aunque no tenga contrato con nuestra EPS, lo atendía uno y le pedía una autorización, etc. En este caso lo que ha hecho la norma es que portabilidad permite todas las atenciones selectivas, ya no solamente urgencias, sino que todo el contenido del POS se lo pueden brindar a uno en otro municipio distinto a donde estaba el aseguramiento, lo cual significa que yo ya puedo portar mi aseguramiento, no tengo que estarme cambiando de aseguradora porque cambio de municipio. Eso era especialmente importante para los grupos familiares en los que el cabeza de familia o por razones de estudio, algunos miembros del grupo familiar tenían que irse a otros municipios y en esos municipios no estaba operando la EPS en la que se encontraban afiliados en su municipio de residencia habitual. Entonces, portabilidad permite que porte su aseguramiento. Ahora, movilidad significa que cuando yo estoy en un régimen, me muevo al otro régimen, movilidad entre regímenes, sin cambiar de EPS. Entonces, mientras portabilidad es mi seguro en cualquier municipio, ¿cierto? Movilidad es que no tengo que cambiar de EPS. Portabilidad en todo el territorio, movilidad en la misma EPS. Eso también tenía una gran necesidad, era un sueño que tenía el sistema. Desde el 2007 con la ley 1122 pretendía el legislador que las personas no vieran interrumpida su afiliación al sistema y que la seguridad social, tanto contributiva como subsidiada contributiva, fuera un continuo, nunca hubieran esos espacios. Lastimosamente las normas fueron difíciles de implementar, eso no se logró hasta ahora y este es el propósito del gobierno de que sea una realidad. Entonces, para el caso de Medellín, lo que contabas ahora es la vivencia nuestra permanente. Una persona que estando afiliada al régimen subsidiado adquiere un trabajo temporal, habitualmente resiste a afiliarse. Se resiste, especialmente lo vemos en las personas del servicio doméstico, ¿cierto? ¿Por qué resisten esa afiliación? Porque la afiliación del régimen subsidiado en términos de cobertura y de servicios de salud en Medellín es superior. Tiene muchos más puntos de atención y de acceso y eso la gente desde luego lo valora mucho. Sí. Además de que hemos avanzado mucho en el tema de régimen subsidiado y de prestación de atención pública. Y también lo que hacían era que se iban al régimen contributivo, solo el cotizante dejaba su grupo familiar en el régimen subsidiado. Entonces, movilidad, eso es lo que pretende, que entiendan todos los que están pasando del régimen subsidiado al contributivo, que hoy pueden quedarse en la misma entidad, no tienen que salir de la entidad. Entonces, si hoy estás afiliado a régimen subsidiado, Sabia Salud, estoy en Sabia Salud. Hoy estás con tu grupo familiar, entonces resultó un contratico, entonces yo no tengo que cambiarme de EPS, simplemente le digo a Sabia Salud, yo quiero quedarme en esta EPS como cotizante del régimen contributivo. Entonces Sabia Salud le va a decir, bueno, entonces usted me llena este formulario y ¿cuáles son sus beneficiarios? Son este. Todos ellos forman parte de su grupo familiar contributivo. ¿Migran todos? Todos los de su grupo familiar. Todos los del grupo familiar a ese régimen. Pasan para allá completicos. Igual, cuando pierde su trabajo,
Entonces las personas antes tenían que esperar, que mandar la carta, que esto y aquello, y ahí pasaba un tiempo también de pérdida de aseguramiento. Claro, y ese es uno de los aprendizajes duros del sistema, y es que comprobamos cómo las personas en esos momentos de desprotección de la seguridad social, que están con la mayor vulnerabilidad, es cuando experimentan la mayor cantidad de siniestros. Total. Justo en ese momento eso siempre aparece el accidentado, la apendicitis, todos los eventos. Todos esos eventos que no se habían presentado de alguna antes. forma como que es una especie como de pararrayos. La desprotección en la seguridad social atrae toda esa cantidad de dificultades y en eso entendió el legislador, estábamos fallando. Entonces, lo mismo, estamos en el contributivo. Yo tengo un trabajo en el contributivo, estoy en este momento afiliado, estoy aquello. Yo tenía antes el régimen subsidiado. Pues se me acaba el trabajo en el régimen contributivo, ya no voy a poder cotizar, pero me puedo quedar en la misma EPS del régimen contributivo en la que estaba. Entonces le puedo decir a mi afiliador del régimen contributivo, hombre, yo estaba afiliado al régimen subsidiado y me quiero quedar en esta EPS. Entonces la EPS del régimen contributivo le va a decir, bueno, entonces lléneme este formulario y usted se queda conmigo en calidad de régimen subsidiado, hasta que consigue otro trabajo y quiere se queda conmigo o se traslada a otra EPS. Perfecto, tenemos ya una llamada desde Enciso, está Wilmar Bermúdez. Buenos días, Wilmar, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. ¿Sí, aló? Te escuchamos, Wilmar, ¿cómo te va? Muy bien, y usted, los felicito por el programa. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Mira, mi pregunta era, yo en el 2008 estuve afiliado con una EPS, yo sufro depresión bipolar. Resulta que estuve con muchos dolores en el cuerpo y me hospitalizaron supuestamente por la depresión y mentiras que no era eso, era que hipotiroidismo. Resulta que esa EPS me embolató mis documentos y hasta el día de hoy dicen que yo no tenía nada. Hasta hace 2 meses me volvieron a realizar todos los respectivos exámenes y me dijeron que sí, que yo tengo hipotiroidismo y que eso era lo que me estaba causando todos los problemas que yo tenía, la descompensación, todo era por eso. Porque esa EPS pues ellos me negaron pues esa enfermedad, nunca apareció nada. Yo ¿cómo podría recuperar esa historia que hasta el día de hoy no aparece? Pues según ellos no existe. Muy bien, Wilmar. Gracias, Wilmar. Bueno, estos son de los temas frecuentes y es bueno que aprovechemos esta pregunta para hacer énfasis en que cuando uno está afiliado a una EPS es justamente para que la use. Todas estas dificultades que tienen los afiliados con la prestación de los servicios de salud deben ser primero comunicadas a la EPS. Entonces uno debe dirigirse a la EPS, allá siempre hay un coordinador, siempre hay un subgerente científico, siempre hay un personal administrativo y debe uno contarles exactamente eso. No debe dar por supuesto que se lo van a resolver. No, uno debe tomar parte activa, ir a ese EPS y escribir si es posible o verbalmente. En la Secretaría de Salud estamos para apoyar también en todas estas gestiones. Entonces, cuando una persona no logra una comunicación efectiva con su entidad, con su EPS, puede ir o buscarnos en los puntos de atención que tenemos en los Macercas y casas de gobierno o en el sótano de la Alpujarra, donde también hacemos todo un puenteo de trámite. Pero siempre les pedimos a los afiliados que primero agoten el primer recurso. Comuníquese con su EPS, escríbale a su EPS y la EPS debe siempre expedirle también una respuesta en el término oportuno de la norma. Muy bien. Doctor Fabián, otro de los temas pues, que yo pienso que es importante aclarar acá es el de la continuidad, porque es algo que se defiende con esto de la movilidad y la portabilidad. Pasaba muchas veces que teníamos tanto tiempo de antigüedad en el régimen contributivo, por ejemplo, la persona se quedaba sin trabajo, quedaba en el aire, quedaba desprotegida. Cuando se iba a afiliar nuevamente le decían, no, todas esas semanitas que usted tenía cotizando en SPS se perdieron. Entonces, esto también apunta a que eso se conserve. Correcto, sí, ese es un punto que también por el desconocimiento en mucho tiempo, digamos, demoramos pues como en hacer esa pedagogía, y es que la antigüedad en el sistema no se entiende como la afiliación a la EPS del contributivo o del subsidiado, sino la suma de los dos. Entonces, ¿para qué usábamos la continuidad? La usábamos básicamente para tener esas semanas que nos permitían acceder al plan obligatorio de salud completo. Sí, señor. O en el caso de que no las tuviéramos, entonces el asegurado, sobre todo contributivo, nos decía, hombre, no tienes derecho a eso porque todavía no tienes todas las semanas. Una cirugía, claro, un tratamiento más complejo, exacto. Exacto, entonces ahí eso se denomina los periodos de carencia. Le aplicaban periodos de carencia. Entonces,
el mensaje más importante es que entendamos de que esos periodos de carencia también fueron eliminados en la ley 1438 del 2011. A partir del 2013 ya no existen periodos de carencia en el sistema. Quiere decir que a uno no le pueden estar pidiendo semanas como un requisito para cubrirle X o Y tratamiento. Ya no existen. Entonces, desde ese punto de vista se entiende que el aseguramiento ya es hoy la posibilidad inmediata de acceder al plan obligatorio de salud. Hoy me afilio, hoy tengo derecho. ¿A qué? A todo el plan obligatorio de salud. Amparo Salazar está en Buenos Aires. Amparo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Sí, gracias. Bueno, para preguntarles, nosotros, yo como cotizante, aporté por más de 10 años a Sura hasta el año pasado. Mis beneficiarios eran mi esposo nomás, ¿cierto? Resulta que hasta el año pasado nosotros teníamos la posibilidad de aportar. No pudimos volver a aportar porque la situación se puso muy dura. Y entonces él quería, no pudimos afiliarnos al CISBEN, sí, porque él esperaba, es que no, espérese que yo rapidito voy a cotizar, no se pudo. Él hace 8 días lo atropelló una moto. Le van a hacer una cirugía de mano porque tiene 5 fracturas en la cara y cirugía de mano, le van a poner platinas. Pero del hospital me dijeron que él tenía que tener alguna seguridad social porque si de pronto se excedía la operación, entonces él tenía que aportar eso. Yo iba a ir ayer a ver si me lo recibían en el CISBEN y me dijeron que eso ya no servía, o sea, que tenía que demorarse siquiera 3 meses de estar afiliado para poder que le reconocieran eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el caso? Qué bueno que llamaste, Amparo, pues porque sí es un caso muy especial. Y mira que coincide con lo que tú comentabas ahora, ¿cierto? El análisis que hacíamos ahora de cómo estar desprotegidos. Entonces yo creo que la pregunta de Amparo nos va a servir para que hagamos énfasis en el mensaje más importante, y es que todas las personas, todas, tienen que estar encuestados en CISBEN. Si yo no vivo en un estrato urbano 1, 2 o 3 y vivo en un estrato 4 o 5 o 6, igual puedo pedir una encuesta de CISBEN para mí o para mi grupo familiar. Porque muchas veces mi seguridad social, digamos que en términos generales está bien, pero conmigo pueden vivir personas que no, que pueden experimentar vulnerabilidad adicional. Entonces, muy importante que aunque tengamos una seguridad social, aunque tengamos hoy un contrato, aunque tengamos un panorama más o menos seguro, solicitemos la encuesta. Es gratuita, van a la casa de uno, le piden unos documentos y de ahí sale un puntaje. Ese puntaje es clave para poder saber si uno tiene derecho a ingresar al régimen subsidiado de salud. Entonces, Amparo, la primera cosa que hay que hacer es solicitar la encuesta. Solicitar la encuesta es muy fácil, es, como le digo, gratuito, y más o menos en aproximadamente cerca de 3 a 4 semanas se está generando ya el puntaje, porque es un puntaje que ya no asignamos en los municipios, sino que los asigna directamente el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ya con ese puntaje sabemos si tiene o no posibilidades de afiliarse. Amparo vive en Buenos Aires. ¿Dónde puede acudir para solicitar la encuesta CISBEN? Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un más cerca y ahí tiene un puntico de CISBEN. Le van a pedir, Amparo, tráiganos entonces la cuenta de los servicios públicos para poder saber a qué predio vamos a ir a hacer la encuesta y las copias de los documentos de identidad de quienes residen en esa casa, sean o no sean familiares. Eso es importante. Todos los que residen en ese hogar tienen derecho a estar encuestados. Y ese es un mensaje que queremos que les llegue a todos los ciudadanos. Todos deberían tener presente que para poder precisamente tener derecho a esto de la movilidad, a poder optar por un aseguramiento subsidiado en caso de que se pierda el aseguramiento contributivo, tengan al día su versión 3 de CISBEN, que es la última encuesta que se implementó. Y eso es gratuito, es clave. Ahora, lo otro es que cuando las personas, como en el caso de Amparo, o en el de cualquier trabajador, saben que van a tener un contrato que tiene un término fijo, pues que se anticipen, no esperen a que se acabe su aseguramiento contributivo, sino que ya antes y sabiendo que se va a terminar en cierto tiempo, estén solicitando la encuesta. Eso les permite que si están con los puntajes adecuados, pues rápidamente se pueden activar automáticamente y sin ningún otro trámite. Pero si esperamos a que se nos acabe, entrar a hacer una solicitud de encuesta, usualmente, mira lo que pasa, las personas quedan más expuestas, casi siempre en esos espacios ocurren lo que nos contaba desgraciadamente Amparo.
Ahora, la situación de Amparo y de su esposo, pues es un accidente de tránsito, suponemos que el SOAT debe responder por todos estos tratamientos, exámenes, cirugías, pero ¿qué más puede, si no fuera por ese accidente de tránsito? Este señor ya hoy no está, y Amparo, ni en el contributivo ni en el subsidiado, entonces ¿qué pueden hacer? ¿Los atienden, no los atienden? ¿Dónde los atienden? En ese caso, lo que hacen los entes territoriales, o sea, el municipio y la gobernación, es tratar de manejar las urgencias en salud en calidad de vinculados, es decir, las personas que no tienen ningún aseguramiento. Eso se supone que es transitorio, porque las personas deben estar, y así lo dice la ley, en un sistema o en el otro. O en el otro, claro. ¿Cierto? Quienes no están allí, pues obviamente están por fuera del cumplimiento de la ley, y el objetivo es acercar la ley a la gente. Entonces, primer cosa que ocurrió aquí es que nuestro Amparo y su grupo familiar no estaban identificados. No están identificados, focalizados por Sisbén. Recuerda, Amparo, que Sisbén no afilia, solo encuesta. Sí. Cuando uno ya responde a esa encuesta es que empieza a optar por los subsidios. Dentro de esos está la afiliación al régimen subsidiado. Entonces es muy importante que todos los que sepan que hoy tienen una seguridad social, primero se pregunten, ¿y yo tendré encuesta de Sisbén o no? Porque cuando no tengo encuesta de Sisbén debo ponerme pilas con toda mi familia. Y saberlo es muy sencillo. Uno entra a la página del dnp.gov.co, ahí digita el documento de identidad y aparece el puntaje, si está encuestado o no. Hay personas que no saben si están en la versión nueva del Sisbén, porque algún día contestaron una encuesta y no volvieron a contestarla. Y resulta que cada versión actualiza. Y si no estamos en la versión actual, la versión vigente, es probable que nosotros cuando necesitemos afiliarnos al régimen subsidiado no nos encontremos allí. Fabián, ¿y si entonces la persona, de acuerdo a esa encuesta, no queda en el nivel 1 y 2, que son los que tienen acceso pues al servicio, qué se hace? Pues hoy esa es una limitante, porque fue diseñado, digamos, el decreto con la intención de que los que ya tenían una afiliación al régimen subsidiado, en el caso de que pasen al contributivo, se puedan quedar en su misma EPS y les aplica movilidad. Pero cuando estando en el régimen contributivo, nunca habían estado antes en el régimen subsidiado, es decir, no tenían la condición de estar encuestados, o en el caso actual, pues, opta por una encuesta y ese puntaje los deja por fuera. Sí. Ese es el problema. El tema es simple. Hoy estamos con una limitante en el que este decreto no le aplica, pero transitoriamente se tendrá que atender como vinculado. La intención obviamente es de que todos ingresen al sistema. Creo yo que el año entrante veremos nuevas normas dirigidas a tratar de que no existan esos sándwiches de personas que quedan como en el limbo. Vacíos. Claro, porque aún existen, es una limitante del sistema, pero creería yo de que es cuestión de tiempo de que vamos ganando en cobertura y en integralidad. Ahora, la ley es clara, en Colombia hay movilidad y portabilidad, pero el sistema a veces no funciona bien. ¿Será que realmente lo que está tan claro en la letra y en la ley se está cumpliendo hoy en día? Se lo vamos a preguntar a Fabián cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa cortica y volvemos a Medellín Ciudad Saludable. La música que escuchábamos por ahí en la radio AM cuando no existía lo digital, lo van a escuchar. Vamos a viajar en el tiempo. Un ritmo que marcó la moda, el cine y las discotecas del planeta. El sonido retro disco se toma la emisora. Fiebre de jueves en la noche, todos los jueves a las 10 de la noche por Telemedellín Radio. Vamos a viajar en el pasado, el mejor sonido retro disco. Escúchanos en www.telemedellin.tv/radio/emisora. También en TuneIn Radio o descarga nuestra aplicación para dispositivos móviles llamada Telemedellín Radio y llévate nuestra emisora a todas partes. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Yo digo no a la alborada.
Porque no quiero ver más niños quemados. Porque no quiero ver más personas mutiladas. Yo digo no a la alborada. Yo le digo no a la alborada. Porque es un irrespeto para nuestro planeta. Porque la alborada le hace daño a nuestras mascotas. Yo digo no a la alborada. Porque es una expresión de poder de los grupos ilegales y mafiosos en la ciudad. Yo también digo no a la alborada, no quemes tu vida. Medellín, todos por la vida. Los alrededores de la Universidad Nacional ya no serán motivo de preocupación para quienes se dirigen al campus universitario. La Alcaldía de Medellín, la policía y directivas de la institución desarrollan acciones de prevención y control al hurto. Ya hay una vigilancia permanente que nos pueda permitir un poquito más de confianza en nuestros estudiantes, que tomen medidas, pues que no salgan solos, que traten de llegar acompañados. Lógicamente que el vicio de nuestros muchachos es que a toda hora salen con el celular en la mano. Son 8 unidades de la policía las que vigilan permanentemente los alrededores de la Universidad Nacional. Es notable la presencia de más policía alrededor de la universidad, lo cual es muy bueno porque uno se siente más seguro. La policía es un factor disuasivo, ¿cierto? Y eso proyecta seguridad. De esta manera, la Alcaldía de Medellín continúa rescatando territorios para la vida. Medellín, todos por la vida. Para el Hospital General de Medellín, el tema de la portabilidad es un gran desarrollo del Sistema General de Seguridad Social. Esperamos que cada usuario pueda usar su carnet de su propia aseguradora de cualquier parte del país en cualquier institución de salud. Nosotros tenemos el compromiso de que todo usuario que llegue con su carnet lo podamos atender en el Hospital General. Haremos los trámites pertinentes de buscar las autorizaciones respectivas de los diferentes aseguradores. Dificultad que se nos puede presentar en la medida en que muchos aseguradores no tienen buenas formas de acceso, telefónica, internet, muchas veces ni contestan, pero haremos la tarea de atender de la mejor manera posible al usuario, que no es el responsable de los temas administrativos, y nosotros haremos la tarea administrativa de garantizar las autorizaciones y de alguna manera buscar que algún día, por obra y gracia, nos paguen. Igualmente el tema de movilidad es importante porque hace que el usuario no esté saliendo y entrando al sistema, vinculándose y desvinculándose, pero también debe ser transparente para los prestadores de servicios de salud, en el caso concreto para el Hospital General, y amerita un gran esfuerzo para los aseguradores de mantener la base de datos que nos permita a nosotros la verificación de derechos. Muchísimas gracias al doctor Leopoldo Giraldo, él es el gerente del Hospital General de Medellín y nos estaba haciendo el repaso de los conceptos movilidad, portabilidad y cómo desde su institución están comprometidos con hacer cumplir estos derechos. También consultamos y ahorita los vamos a ver al gerente de Sabia Salud, sí, a Carlos Mario Ramírez, y al director del Hospital San Vicente Fundación, el doctor Julio Ernesto Toro. Sofía López, el Niquía. Sofía, buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa que nos dan todos los días. Mira, yo soy una persona que tengo 70 años. Yo estoy en la gimnasia y en la gimnasia nos dijeron que por obligación teníamos que meternos, ¿cómo se llama? Se me fue la paloma en este momento. Que son la gente que no tiene capacidad para pagar, que entraron a los ¿qué? Ser encuestada para el CISBEN. El CISBEN, sí. Entonces yo estoy en 2 y por ejemplo nos obligaron en la gimnasia que teníamos que entrar también en esa y yo dije, pero es que yo estoy en salud total y no importa. Entonces si por ejemplo yo me enfermo puedo ir a alguna de las 2.
Qué buena Gracias, pregunta, Sofía. porque eso confirma algo que estaba explicando el doctor Ibarra, doña Sofía. Es que en la gimnasia le están haciendo un favor diciéndole que esté también ahí. Hágase encuestar. Hágase encuestar, ya el doctor le explica por Ahora, qué. nos pone otra vez el tema de la creencia. Toda la gente cree que Sisbén es uno de los regímenes del sistema de seguridad social en salud. Sí, está muy acreditado. Sisbén nunca se planeó esa publicidad. Y bueno, entonces como nuestra oyente está en Niquía, en Bello, entonces allá hay una Secretaría de Salud, hay una alcaldía municipal y allá es donde ella debe verificar que sí esté encuestada en el Sisbén de Bello, que su encuesta sí exista, que esté vigente, que tenga puntaje, y con esos elementos ya sabe ella que puede primero afiliarse al régimen subsidiado, primera cosa que tiene derecho a hacer, si no tiene forma de afiliarse al contributivo. Y una vez que tenga una posibilidad de estar afiliado a un asegurador subsidiado, ya de allí en adelante, digamos, está dentro del sistema, no vuelve a salir. Así que el primer llamado de atención es, ojo, verifique que su encuesta esté vigente, si no, la solicita en la alcaldía del municipio donde vive. Fabián, pero entonces dice doña Sofía, es que yo tengo salud total, entonces ¿para qué me voy a encuestar? Es que puedo consultar en los dos. La idea es que si ella de pronto, por alguna razón, si es beneficiaria o cotizante, perdiera esa afiliación al contributivo, de una vez tiene listica su encuesta para poder hacer parte del régimen subsidiado. Ahora, lo que debe entender, muy buena la acotación, es que cuando está en salud total, una persona, vamos a usar esta EPS como ejemplo, pero aplica para todas, y tiene una afiliación al régimen contributivo, pero cambia esa condición, pierde el trabajo, pierde el cotizante y si ella es beneficiaria, le puede decir a esa misma EPS, a salud total, que se quiere quedar con ellos, si quiere, se queda con esa misma EPS en calidad de régimen subsidiado. Antes le tocaba a uno pasarse a otra EPS de régimen subsidiado. Claro. No, entonces ahora dice, no, yo me puedo mover entre el régimen contributivo que tenía en salud total al régimen subsidiado y me quedo en el mismo salud total. Así ya no tengo que hacer trámites, puedo seguir yendo al mismo médico, a la misma IPS donde me atendían, y eso es lo que nos contaba ahora Fanny Isabel. Se deja de interrumpir ya los tratamientos y la continuidad de los mismos que ocurría cuando había que cambiar de régimen. Y viceversa, si está afiliado al régimen subsidiado, también tiene el derecho a quedarse en esa misma entidad, no moverse o trasladarse a otra EPS como ocurría antes, sino que le voy a decir a esa EPS, tengo derecho a la movilidad, me quiero quedar en esta misma EPS, y perfectamente le aplica el derecho a la movilidad. Ya está Luis Carlos en la línea, pero le pido que me espere un momentico para que no se me olvide, pero eso tiene unos topes, Fabián, es decir, es que fácilmente si le migra mucha gente a una EPS la hace pasar de contributivo al subsidiado o viceversa, eso tiene un porcentaje máximo de cambio de movilidad. Inicialmente se planteó que una EPS no pasara del 10% de su afiliación, es decir, que no rebasara esa cantidad. Y digamos que ese es como un techo transitorio. En la medida en que las personas conozcan sus derechos y los ejerzan, muy probablemente dentro de algún tiempo veremos que ya no existen unas EPS exclusivamente de uno o del otro. Hoy las EPS de hecho ya funcionan como genéricas. Quien estaba como una EPS del subsidiado hoy puede operar el régimen contributivo, y quien está en el régimen contributivo hoy puede también operar el régimen subsidiado. Ya es una sola EPS, es genérica, pueden manejar los dos regímenes, y en ambos regímenes se obtiene el mismo plan obligatorio de salud y las mismas prestaciones económicas en el caso del régimen contributivo, o sea que ya no hay ninguna diferenciación. Muy bien, ahora sí atendamos a don Carlos Mejía, que nos está esperando. Él está en San Diego. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo escuchamos, Carlos? Sí, mira, yo quería participar haciendo unas preguntas del programa porque me parece muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta, después otra, o debo hacer las preguntas al mismo tiempo, las dos? ¿Cuántas son, Carlos? Vamos, son dos. Listo, de una vez las dos. Ok. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Me podría hacer el favor de explicarme por qué cuando yo estaba afiliado a la EPS de nombre Nueva, cuando yo pedía una cita, una consulta médica, yo pagaba, hacía un copago de 2.100 pesos y muchas oportunidades ni no me pedían copago? Bueno, ahora que estoy afiliado en la EPS Sura, he visto en el internet la página de ellos y he consultado por teléfono y me dicen que para una consulta médica yo debo hacer un copago de 25.000 pesos. Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia en ese sentido.
Perfecto. Y la otra pregunta, Carlos. Bueno, y la otra pregunta es la siguiente. El por qué si las EPS tienen varias categorías, por ejemplo, la A, la B y la C, ¿por qué en ese sentido atienden a las mismas personas con el mismo rango? Si los de la capacidad C o los que están en el grupo C pagan mucho más que los otros, pues deberían de tener una forma de atenderlos de una forma más urgente debido a su caso. Entonces, ¿por qué les cobran más y los atienden igual? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Fabián, primero es el tema de los copagos, o no sé si quiere empezar por el tema de categorías. Yo creo que se juntan un poquito. Los copagos, y hay diferenciación, ¿cierto? Los copagos aplican en el régimen subsidiado y las cuotas moderadoras son exclusivas del régimen contributivo, también los copagos para los beneficiarios, pero en el régimen contributivo dependen del rango salarial. Entonces, cuando uno está en una EPS, le aplican un rango salarial, y si cambia de EPS, hay que verificar si es que hubo un incremento en el margen de cotización. Eso significa que puede quedar en otro rango salarial. Además, cada año se actualizan, cada año, y eso es importante que también como afiliados, todos los afiliados le pidan a su EPS cada año, bueno, cuáles son los copagos y cuotas moderadoras a los que yo tengo que cumplir este año, porque cada año se los sacan diferentes. Y es muy importante también entender de que hay unos servicios que están excluidos de esos copagos. Es decir, cuando un afiliado está en un programa de promoción y prevención, allí esa atención es gratuita. Muy probablemente nuestro afiliado le aplicaban unos copagos porque no estaba en programas. Cuando ingresa a esos programas, todas esas atenciones ya son gratuitas. Y en el caso de lo que nos contaba en la segunda pregunta, pues creería que él mismo nos la respondió, ¿cierto? El sistema colombiano está diseñado para que, independientemente de la capacidad de cotización, todos recibamos el mismo plan obligatorio. Y esa es una intencionalidad, no es un defecto. Así aportemos más o menos, tenemos derecho a lo mismo. A lo mismo, Exacto. El mismo plan obligatorio. Entonces, por eso un afiliado que sabe que paga o que cotiza en un mayor rango se va a ver atendido de la misma manera que aquel que tiene un rango salarial bajo. Ese es un principio de equidad y de justicia social. Ya si uno requiere o quisiera pensarlo como una atención diferenciada, si tiene más ingresos, pues entonces tiene la posibilidad de la atención prepagada o de los planes complementarios, que también es una alternativa para quienes consideren o lo requieran, que en algunos casos es recomendable hacerlo. Les contamos hace un ratico que para hablar de este tema y para ver cómo lo asumen ellos, también consultamos al gerente de Sabia Salud, que es nuestra EPS mixta, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Confama, Carlos Mario Ramírez. Él nos explica desde su EPS Sabia Salud cómo funciona el tema y qué medidas se están adoptando para cumplirla. Sabia le apunta a la portabilidad en el entendido que alguien que se mueva entre municipios le garantizamos el servicio y si se queda viviendo ahí, ahí lo trasladamos. Pero adicionalmente la portabilidad es cuando alguien que está afiliado con nosotros en Antioquia se va a otro departamento por razones de trabajo, por una ocupación que le resulte de manera coyuntural y nosotros le garantizamos el servicio y la atención en el municipio del departamento al cual se vaya. La movilidad es un tema diferente, es cuando alguien está en Sabia, en el régimen subsidiado, consigue empleo y seguirá con nosotros en el régimen contributivo mientras tenga ese empleo y si en 2, 3 o 4 meses lo pierde, seguirá con nosotros en el régimen subsidiado. Ese gran temor que existe desde hace tanto tiempo de que un afiliado al subsidiado renuncia a la posibilidad de conseguir un empleo porque va a perder el Sisbén de salud o los beneficios del Sisbén, ya queda controlado con la norma de movilidad. Nosotros aspiramos a que esto vaya creciendo. Al inicio es muy lento, yo le diría que no llegamos a los 100 afiliados en el contributivo en Sabia por movilidad, pero estamos en contactos, por ejemplo, en obras como Hidroituango, en las vías que hace el departamento, servicios sociales y de obra pública que está haciendo el municipio y así sucesivamente, de manera que todo aquel que se emplee siga con nosotros, con una gran ventaja.
nosotros lo seguiremos atendiendo en la misma red donde lo atendemos hoy, en Metrosalud, en el Hospital General, en el Pablo Tobón. O sea que la persona, si está en un tratamiento, un hijo de alguien que consigue un empleo, el tratamiento de un cáncer de un hijo, nosotros se lo mantenemos con toda la continuidad del caso. Cuando se pasa para otra EPS, normalmente hay un trauma en el servicio que no es conveniente, y esa es otra de las ventajas del modelo de Sabia Salud. Has estado con mucha distensión, mucho soplamiento del estómago. ¿Cómo te están cayendo las comidas? Gracias al doctor Carlos Mario Ramírez, gerente de Sabia Salud, también nos explicó muy bien aquella parte de la portabilidad y de la movilidad desde su institución, que funciona pues muy bien en este aspecto. Saludamos en Caldas al señor Gonzalo Córdoba. Buenos días, don Gonzalo. Muy buenos días, doctora, para todos ustedes, al periodista y al invitado de la Secretaría de Salud. Bienvenido, Gonzalo, te escuchamos. Bueno, a ver, hombre, usted sabe que predicar y aplicar hay una diferencia muy abismal. Como dice un adagio muy popular, echa la ley, echa la trampa. Con el perdón del funcionario, la salud está llena de adornos, promoción, prevención, ahora le metieron ya movilidad, portabilidad, pero todo vemos que es sinceramente un engaño para el usuario. Nosotros necesitamos más que todo negocio por salud como derecho fundamental, curación por promoción y prevención, y un nuevo sistema de salud sin intermediarios en su administración. Por ejemplo, en Caldas pasa lo siguiente, una pregunta para el funcionario que está ahí. Yo conozco gente que estaba en el régimen subsidiado, brincaron al régimen contributivo, y por el mero hecho de ya estar trabajando por 3 meses, 5 meses, vuelve y regresan al subsidiado, y donde antes estaban en el SISBEN 2 o 1, ya figuran que en el 3, el puntaje se les triplicó, se les duplicó, ellos hablan con otros veedores qué hay que hacer, eso nos movemos por aquí, por allá, y no encontramos respuesta alguna. O sea que encontramos falencias, mentiras, engaños. Entonces, a ver, ¿quién regula a esta gente? ¿Cómo podemos otros veedores hacer aplicar la ley sin mucho bla bla bla, sino con cosas reales y verídicas? Muchas gracias por la atención. Gracias, Gonzalo, por su pregunta, y tiene que ver con el planteamiento que yo hice ahora, es decir, en la ley, en lo escrito, está todo muy claro y supuestamente todo debería funcionar muy bien, pero el sistema ofrece muchas dificultades. ¿Funciona, no funciona? Ese tema del SISBEN, ¿es posible que al regresarse se incremente sin encuesta el puntaje SISBEN? No, lo que ocurre es que en cada recordemos que el SISBEN es municipal, cada municipio lo aplica, pero el puntaje lo asigna es el orden nacional. Es decir, que a los municipios no nos queda ningún margen de operación para poder modificar, subir o bajar un puntaje. Entonces, cuando una persona se afilia al régimen subsidiado y obtiene un puntaje, entra al sistema, ya está dentro del sistema. Y muy importante saber eso, porque yo después puede ser que en la versión 3, como ha ocurrido en Medellín, obtenga un puntaje superior. El hecho de obtener un puntaje superior, en el caso de movilidad, por ejemplo, me tendría a mí un requisito incumplible, porque cuando la EPS del contributivo me consulte me va a decir, hombre, usted sí tiene la versión 3, pero su puntaje está por fuera, ¿cierto? Entonces, en ese caso la EPS va a decir, yo no le puedo aplicar movilidad. Por eso hacemos estos programas, esta pedagogía, para explicarle que eso no es cierto. Esa persona ya estaba afiliada al sistema, se devuelve al sistema por un mecanismo que se llama traslado. Traslado significa pasar de una EPS a otra, en la que en ese caso estaba en el régimen subsidiado. Para ese caso específico, esa EPS del contributivo no le podrá aplicar movilidad, porque lo encuentra en la versión 3 con un puntaje superior. Entonces esa persona dice, entonces yo no me quedo sin seguridad social. No, señor, usted estaba afiliado antes al régimen subsidiado, ¿cierto que sí? Sí, entonces devuelve hacia su EPS del régimen subsidiado, allá tiene el derecho, porque usted no vuelve a salir del sistema, lo que no le aplica es movilidad, es decir, no se podrá quedar con el mismo asegurador. Y el decreto de movilidad fue explícito en ese tema, en decidir que a las personas que tendrían en este momento la aplicación de movilidad eran aquellas que estaban en la versión 3 con los puntajes determinados. Pero hoy hay muchas personas afiliadas al sistema con puntajes que están por fuera. El caso de Medellín es cerca de un 8, un 10% de afiliados que tenemos en esa condición. Es mucha gente. Entonces, para un grupo importante de ciudadanos no hay posibilidad de que les aplique movilidad, pero sí les aplica el traslado, es decir, si están dentro del sistema, no quedan por fuera, y eso hay que diferenciarlo. Entonces nuestro
televidente en ese caso puede empezar primero a verificar cómo están esas afiliaciones, si están en ese caso con personas con versión 3 actualizada o si estaban en el régimen contributivo, pero su afiliación al régimen subsidiado era por versiones anteriores de SISBEN, porque puede cambiar el puntaje, pero si estaba dentro del sistema, se queda dentro del sistema y esa es la filosofía de la ley. Muy bien. Vamos ahora con otra de las instituciones más importantes de nuestra ciudad, el Hospital San Vicente Fundación, y su director, el doctor Julio Ernesto Toro Restrepo, también nos va a hablar de este tema y de la experiencia que se tiene desde el hospital. Particularmente aquí en el Hospital Universitario siempre hemos tenido la puerta abierta para atender a todos los pacientes y hoy por hoy registramos que muchos pacientes de distintos municipios e incluso de otros departamentos vienen haciendo uso de su derecho a la salud dirigidos por sus respectivas EPS para el Hospital Universitario y los recibimos pues aquí sin ningún problema. Igualmente los pacientes que cambian porque eran del régimen subsidiado al régimen contributivo son atendidos y de la misma manera, los que vienen para la atención de urgente no tienen absolutamente ningún problema. Los pacientes que vienen para programas electivos, sí requerimos de ellos la autorización de la respectiva EPS para ser atendidos, pero no hay ningún problema para la atención de los pacientes hoy por hoy en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Muchas veces hemos escuchado que no debemos de quemar pólvora, pero cuando alguien queda mutilado nos damos cuenta que no lo debimos de haber hecho. Por eso la invitación es a que no suceda esto para tomar conciencia de que la pólvora es un riesgo. No queme pólvora. Cuando se enciende una luz, el miedo se va. Apóyanos. Enciende el 123, línea única de emergencias, empresa para la seguridad urbana. Medellín. Todos por la vida. Cuando el tema es bueno y la conversación buena, esto se va rapidísimo, ya se nos acabó el tiempo, tenemos que despedir ya a Fabián. Infortunadamente tocará repetir contenidos de este programa y ampliarlo para seguir hablando del asunto, pero le pregunto una cosa final, ¿la ley obliga a que uno se le reporte al EPS y le diga, mira, me voy de Medellín para Armenia, para Pereira, o sería una práctica positiva para que me puedan cumplir los derechos? Sí, es un deber informarle a mi asegurador que me voy a ir para otro municipio, precisamente para que él me pueda garantizar esa red de prestación de servicios a donde yo voy. Lo que ocurre usualmente es lo contrario y por eso nos están pasando tantas quejas de usuarios que viajan a los municipios pero que no le han contado a su asegurador y por lo tanto su asegurador no tiene forma de preparar una red de prestación de servicios en el sitio donde van a estar. Recordemos que uno puede estar por temporalidades de un mes, 6 meses, hasta 12 meses y en cualquiera de esos elementos hay que contratar una IPS en ese sitio. Eso aplica mucho sobre todo para los municipios que quedan en departamentos muy retirados. En Antioquia, por ejemplo, Sabia Salud tiene un manejo integral en toda Antioquia y ahí digamos que hay una fortaleza. Pero hay otros aseguradores que solo operan en un sitio específico y que cuando uno se mueve por razones de trabajo o estudio los ponen en aprietos. Importantísimo ese mensaje. Claro. Por favor, cuéntenle a su asegurador que se van a cambiar de sitio y ojalá, si pueden, cuéntenle por cuánto tiempo. Pero eso no es obligatorio, simplemente cuéntele, al menos me voy para tal municipio. Gracias, Fabián. Además, doctora Fanny, porque es que las EPS no son adivinas. Exacto. Si queremos que nos preste el servicio, pues lo que debemos hacer es contarles que vamos para otra parte. Claro que sí, para que se pueda tener esa continuidad del servicio, siempre hay que cumplir con los deberes para poder exigir los derechos. Fabián, mil gracias. Yo creo que otro programita de estos vale la pena, que hay muchas inquietudes. Valdría la pena. Ustedes, mil gracias por la participación tan activa el día de hoy. Mañana los esperamos a las 3 de la tarde. Es miércoles y vamos con un tema muy importante. A mí me gusta mucho el tema de talla baja.
tenemos pediatra invitado y es una preocupación pues de todos los padres. Mi niño está muy pequeño, ¿será que tiene algún problema? ¿Qué exámenes hay que hacer? Mañana vamos a hablar de eso para que preparen sus preguntas y mil gracias por la compañía de hoy.